A ver si lo podemos recibir ahora al señor Carlos Ferreira y si lo podemos escuchar también. Carlos, buen día. ¿Nos escucha? Aquí Eduardo los saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. Los escucho perfectamente, Eduardo. Un Muy gusto hablar bien. con ustedes y Radio Cibricoy y vuestra audiencia. Muchas gracias. Ahora también lo podemos escuchar a usted. Bueno, primero pedirle las disculpas del caso, pero lo que pasa que, bueno, una mañana donde nos ha ganado la información acerca, bueno, lamentablemente, de una fábrica que ha cerrado aquí en la ciudad de Chivilcoy, más de 70 familias que por supuesto van a perder esta fuente laboral, ¿no? Y bueno, estaban allí en el Ministerio de Trabajo de la Nación, la delegación local, y bueno, por eso nos retrasamos un cachito con la nota. Así que agradecerle, pero también hay una temática que queríamos abordar con usted, porque tenemos entendido que estuvo, bueno, realizando algún programa relacionado, ¿sí?, a esta ola que se nos viene, no solamente la ola que estamos sufriendo con el tema del COVID, sino también la ola que se nos viene de calor. ¿Qué nos puede decir al respecto? Estuvo charlando con algunos especialistas, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo le va, Eduardo? Bueno, usted sabe, yo trabajo con una organización que se llama Alianza Clima, Vida y Salud, que es una entidad que incorpora a numerosos profesionales del sector salud y ciudadanos. Yo mismo soy médico epidemiólogo. Trabajamos hace muchos años ya en los temas de cambio climático, una sociedad que está claramente condicionada por el uso de los combustibles fósiles y de un modelo de desarrollo que no tiene en consideración el ambiente, que no tiene en consideración los impactos que este modelo de desarrollo que nos hace hiperconsumistas, que nos hace dependientes claramente de una sociedad del carbono que está generando enormes problemas. Y bueno, claramente el COVID tiene que ver con el modelo de desarrollo que rompe las estructuras de la naturaleza, deforestación, un modelo de desarrollo de agricultura que permite la utilización de ciertas formas de dieta apoyadas en carnes que permiten la transmisión de enfermedades de ese tipo a la sociedad. Y bueno, ¿para qué hablar del uso de los vehículos, el coche, los transportes? Claramente hacen que esta sociedad que hemos desarrollado en el mundo entero, que se trasladó a Argentina como consecuencia de un cierto colonialismo, primero científico, después económico y ahora político, porque los políticos prácticamente copian lo que hacen otros países desarrollados. Por ejemplo, en la pandemia, Argentina, que tiene una estructura de servicios de salud muy fuerte, solidaria, realmente copió modelos europeos para enfrentar la enfermedad, cerró la atención primaria, le dio lugar al sector privado, cerró en el marco de las tecnologías, que realmente lo que tendría que haber hecho el país, fortalecer la atención primaria, capacitar a los ciudadanos argentinos para evitar lo que está pasando, una pandemia que está teniendo primero claramente crecimientos inusitados en pleno verano, con gente yendo a todos lados, lo cual facilita la transmisión del virus, y ahora con noticia de que ya si tú eres contacto pero no tienes síntomas y si está vacunado puedes seguir la vida como si nada pasara. Esta ideología de convivir con el virus nos va a traer muchos problemas de inmediato, más de los problemas que ya tenemos, porque acá hay estructuras de la economía que no tienen gente para trabajar, los supermercados, los recolectores de basura, la policía, los propios médicos, enfermeros están planteando ausentismo de 20, 30, 40%, que no tiene que ver con que realmente haya gente que no quiera trabajar, tiene que ver con que no hay una política clara de prepararnos para un evento de esta naturaleza, porque la idea acá es que todo sigue como sigue y no es así. Estamos en una pandemia. Y lo mismo pasa con el, Eduardo, con la ola de calor. Yo estoy absolutamente azorado, consternado como médico, porque primero soy médico, leo la ciencia, leo la política, leo la economía, y bueno, mi familia que viven en Europa, con olas de calor que vivieron en el mes de junio de este año, están preocupadísimos en cada país, en cada municipio. Hay un plan nacional ante el calor y hay un plan municipal, un plan provincial que plantea una protección primero de la sociedad y de sus ciudadanos frente a la ola de calor, porque esta ola de calor, Eduardo, va a producir muertes. Temperaturas tan extremas como lo Y que sí. debe vivir el país en el centro, Santiago del Estero, vivir con 45, 48, 50 grados es absolutamente inhumano.
evento de las olas de calor tiene que ver con claramente la contaminación por gases de efecto invernadero, producto del uso de los fósiles y el modelo de desarrollo económico que hemos tenido y la destrucción de la naturaleza. Y de ese punto de vista, tenemos los ciudadanos que hacernos cargo de esto. Creo que La naturaleza argentina ha sido destruida para plantar soja, con un modelo de desarrollo agricultural que rompe la estructura, la armonía de la naturaleza y, por ejemplo, ahora vamos a tener mega granja de cerdos con todos los daños ambientales terribles que esto implica. ¿Para qué hablar de la continuada explotación de los fósiles, petróleo, gas, carbón? Claramente creo que nadie vincula, a diferencia de países no ya más adelantados, pero en África, en Asia, hoy claramente se sabe que la pandemia tiene que ver con la emergencia climática y se sabe que las olas de calor tienen que ver con la emergencia climática, pero aquí nadie habla y el país está sin un plan para enfrentar la ola de calor, lo cual a mí me preocupa. Mire, si usted quiere hablamos de esos temas, qué planes hay para las olas de calor, pero realmente allí en Chivilcoy ustedes tendrían que tener tenemos un planes plan para la ola de municipal. calor. Nosotros acá en Argentina me parece que no tenemos ningún plan más que cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Eh, no hay ningún plan, como le dije, después de ya una década que sabemos que las olas de calor producen en Argentina muertes, y sabemos que producen enfermedad y sabemos que producen daño a la economía. Mire, para ser muy concreto, Chivilcoy tendría que tener un plan que incorpore las olas de calor como parte de una estrategia para evitar que haya daño humano, daño económico, daño social en el municipio. Tendría que estructurarse una comisión interdepartamental en el municipio en el cual esté desde defensa civil, salud, educación, todos los temas de emergencia, servicio de emergencia, porque a lo largo de los próximos días van a sucederse casos en los cuales una persona adulta mayor que está en su casa no va a poder dormir bien a la noche cuando afuera haya 38 o 35 grados dentro de su habitación donde él duerme, va a tener 30 grados y va a ser imposible que duerma. Si el señor está enfermo, tiene una patología cardiovascular, va a desarrollar problemas clínicos que ameritan que ese señor, en vez de llevarlo a un hospital, se lo lleve a un centro de enfriamiento. De su casa, donde hay una temperatura altísima, tiene que ir a un centro de enfriamiento, a un centro de refugiado climático, en el cual está 4 o 5 horas, se pasa la temperatura y puede volver a su lugar. Imagínese usted en un país como Argentina, si a esto también tenemos en cuenta que ese señor se le corta el aire acondicionado porque se corta la electricidad. Entonces, claramente la municipalidad tiene que estar preparada para, primero, establecer una alerta temprana. Los alertas tempranos que se han dado en el país no es decir, vamos a tener temperatura de 40 grados, por favor no salgan a la calle, al sol, tomen mucha agua, quédense en... No, esos son, diríamos, mensajes de marketing, no son mensajes de señalización clara de una alerta ante una ola de calor. Segundo, tiene que haber una estructura de respuesta pronta para los casos que están afectados por las olas de calor. Niños pequeños, embarazadas, pacientes enfermos que son poblaciones a riesgo vulnerable, de los cuales es responsable el municipio como máxima autoridad de gobierno en Chivilcoy. Y luego tiene que haber una infraestructura que plantee la respuesta a dónde vamos a llevar. Llevar hoy un afectado por una ola de calor a un hospital es un crimen si no se dan las condiciones clínicas para hacerlo. Y finalmente, Chivilcoy tendría que tener una política clara en el largo plazo. ¿Qué implica esto? Que Chivilcoy tiene que estar viendo cómo impactó la ola de calor en lo que es su municipio, porque va a haber zonas de Chivilcoy que van a tener el transcurso de la ola de calor sin mayores problemas, pero va a haber zonas de Chivilcoy que son las islas de calor donde se producen como consecuencia del ambiente incrementos de temperatura mucho más graves, son los puntos negros de las olas de calor, se llaman islas de calor, donde allí surgen claramente los daños más graves en términos de salud, vidas humanas y daño económico. Carlos,
digamos, esto explica entonces el por qué. Sí, de hecho, primeramente, si no me equivoco, creo que en Estados Unidos, Canadá, hubo olas de calor muy fuertes que incluso se cobraron víctimas, ¿no? En relación a lo que usted decía, ¿sí? En este último verano. Sí, pero No, digamos, esto obedece, bueno, al cambio climático que tanto mencionamos. Verdaderamente ha cambiado el clima porque hoy el calor, incluso aquí en la Argentina, ya en octubre, última semana de octubre, tuvimos una especie de ola de calor también, ¿no? Y esto antes no pasaba. O sea, recién teníamos que esperar hasta diciembre para que verdaderamente tengamos alguna alta temperatura. Eduardo, hemos normalizado la emergencia climática que vive el mundo. El mundo en el año 2015 dijo, estamos en emergencia. Tal como vamos viviendo la historia de la humanidad en este momento, en 2015, el cual el gobierno argentino estuvo presente, se le dijo, el mundo va a crecer en temperatura al año 2050 en un promedio de 3 grados, 8 centígrados Celsius. Esto implica que realmente la temperatura va a seguir subiendo y se le dijo al gobierno argentino, al gobierno de Macri, que tenía que preparar a la sociedad argentina frente a los eventos climáticos extremos, entre otras cosas, epidemias, pandemias, y se le dieron cuestiones precisas en París y se instruyó a todas las organizaciones de Naciones Unidas para que ellas bajen la información al país y para que realmente los gobiernos provinciales y municipales se preparen para enfrentar los daños del cambio climático. Ya hay epidemias, ya hay pandemias, ya hay eventos extremos del clima, tornados, inundaciones, sequías, y ahora hay olas de calor que son parte del cambio climático. Pero esto lo viene diciendo, y querido amigo Eduardo, y las olas de calor que se vienen produciendo en Argentina hace muchos años, yo mismo he estudiado olas de calor en Santiago del Estero, en Córdoba, en Buenos Aires. En la ola de calor del año 2013, en Buenos Aires, ciudad autónoma, se produjeron 1.300 muertos. Están publicados los datos. Y usted me dice, en Estados Unidos se produce muerte. No, mi querido amigo, aquí, y usted es un periodista, usted debe saber que realmente el grave daño que produce el cambio climático, en este caso las olas de calor, en los cuales el intendente de Chivilcoy tendría que llamarlo ya mismo al secretario de salud y preguntarle, a ver, yo te he puesto ahí porque yo creí que tú sabías lo que estás haciendo, pero no tienes ningún plan, porque estoy seguro que en Chivilcoy no hay ningún plan para enfrentar la ola de calor, no hay ningún centro de enfriamiento. Estoy seguro que ningún sindicato de los sindicatos que trabajan en Chivilcoy ha discutido con sus empresas en los convenios colectivos cómo tiene que proteger a los trabajadores, porque Eduardo, mi querido amigo, en este momento hay trabajadores del transporte que están con esta ola de calor en sus colectivos, en sus taxis, ¿Y sí? hay empleados de la construcción que están en la calle, hay empleados de la agricultura que están en la calle, que van a sufrir y saben, hoy en día cualquier trabajador de un país organizado, serio, y no tiene nada que ver esto con si es del Reino Unido, de Greenpeace, un país serio como el que usted y yo queremos que haya, porque usted me hace esta nota porque usted quiere que haya un país serio. Yo hablo aquí y no me pagan porque quiero que haya un país serio. No me emplea ningún laboratorio. Tienen que haber claramente sindicatos, tenemos que tener dirigentes sindicales que se preocupan por sus trabajadores de la construcción, del transporte, del taxi, para evitar que esos trabajadores sufran durante una ola de calor. Porque no podemos poner conductores de autobuses que anden en la calle a 45 grados, 46 grados, 47 grados, porque le estamos poniendo en riesgo su vida. Si realmente tenemos el trabajador es del colectivo, el trabajador del taxi, el trabajador de la construcción, el trabajador del deporte, porque se han muerto y se mueren en este país jugadores de fútbol, se mueren chicos que van de la escuela a hacer ejercicio físico en plena ola de calor, porque nadie sabe de esto, nadie ha hablado de lo que implica el daño de una ola de calor. Entonces, los sindicalistas tendrían que estar dándole a estos trabajadores que son tan expuestos a la ola de calor, primero, equipo de protección personal, que tengan un trabajo confortable frente a la temperatura, que los proteja del daño de la temperatura, y tiene que haber, además de ello, un umbral de temperatura. Cuando la temperatura pasa localmente de determinado umbral, tiene que parar de trabajar, no se puede salir porque ya el riesgo es intenso. Sí.
Sí, sí, sí. Es decir, el municipio, aparte de tener el plan, tendría que tener umbrales de temperatura en Chivilcoy para que hay que medir permanentemente, porque una ola de calor hay que seguirla en vivo. No hay que esperar que el Servicio Meteorológico de Buenos Aires nos diga qué pasa en Chivilcoy. Es obligación del intendente de Chivilcoy, del secretario de salud de Chivilcoy, de informar minuto a minuto qué pasa con la temperatura para proteger la vida de los habitantes de Chivilcoy, de los trabajadores de Chivilcoy, de los niños de Chivilcoy, de las embarazadas de Chivilcoy. Y aquí nadie hace nada. Pero le voy a decir más, querido amigo. No basta con el saber cuál es la temperatura y tener planes. El cambio climático está trayendo un estilo de olas de calor en el cual, si no estuviera presente la niña, como está presente la niña en Argentina en esta ola de calor, puede estar el niño, puede haber otras condiciones meteorológicas, se pueden suceder situaciones de crecimiento de la humedad y crecimiento de la temperatura. Es decir, que en una ciudad en la cual usted tiene 45 grados, pero no hay humedad, los cuerpos humanos pueden todavía transpirar y refrigerarse, porque la transpiración nos permite refrigerarnos con el aire. Y esto evita que el cuerpo sea atacado por una especie de crecimiento de temperatura, porque el sudor cumple su rol. Pero cuando hay muchísima humedad ambiente, y esto es típico de las ciudades costeras, por ejemplo, cuando hay mucha humedad, el cuerpo, por más que transpire, no va a poder compensar el crecimiento de temperatura dentro del mismo. Y entonces se va a producir un aumento súbito de la temperatura interna del cuerpo y va a producir claramente daño muy claro a la salud. Y esto se llama el factor del bulbo húmedo, porque el servicio meteorológico nos tiene que dar información no solamente de lo que es la temperatura ambiente, sino la temperatura del bulbo húmedo. Y si no la dan, cualquier ciudadano de este país nos tenemos que sentir desprotegidos, que no nos dan la información, nos están desinformando, y esto es lo grave. Con toda esta información que le quiero dar, Eduardo, tiene Sí. que ver de que trabajar con las olas de calor hoy es una prioridad. Una prioridad. Y si no lo hacemos, lamentablemente la política no está a cargo de la gente. Acá hay un problema de gobernabilidad. Entonces yo quisiera y me gustaría discutir con el intendente de Chivilcoy a su programa, de decir por qué no hizo lo que tenía que hacer, cuáles son las razones por las cuales el intendente no tiene un plan, porque estoy seguro que él lo quiere tener. Él no tiene por qué saberlo. Quien debe saberlo es su secretario de salud. Carlos, Sabe los daños enormes a la ola de calor que hay. en la Argentina, digamos, todo esto que usted está manifestando, ¿sí? En la Argentina, ¿se está preparado, digamos, para atender a los pacientes con estas condiciones? ¿Hay centros de salud, nosocomios preparados para atenderlos? ¿O nos quedamos simplemente, digamos, en estas recomendaciones básicas? Mire, yo recorro el país, no estoy en el poder, no estoy en el gobierno, por lo tanto, veo de que no hay sintonía, no hay este tipo de situaciones, y por lo tanto, en estos momentos Argentina, frente a esta ola de calor, no tiene el marco de protección. Los ciudadanos argentinos no tenemos el marco de protección que habla de un Estado democrático con gobierno. No hay desde Nación una clara indicación a las provincias, y dentro de cada provincia no hay indicaciones a los municipios. Usted puede decir, bueno, pues la culpa de Nación. No, aquí los responsables son en su provincia, Buenos Aires. Yo estoy en Córdoba, me vine a ver qué pasa acá con la ola de calor, muy preocupado, voy a Santiago del Estero mañana. El ministro de Salud de provincia de Buenos Aires tiene que estar hablando de las olas de calor. Tiene que hablarlo. Y no puede no hablar de esto. Tiene que mostrar los planes, porque acá no es todo pandemia. Acá el ministro de Salud debe velar por la salud de cada minuto de los bonaerenses, como el ministro de Salud de Córdoba, en la cual tampoco hay un plan, un protocolo, o el ministro de Salud de Santiago del Estero, en la cual tampoco hay un plan, un protocolo frente a la ola de calor. Entonces, claramente, Eduardo, los municipios tampoco lo tienen. Ahora,
¿de quién es responsabilidad? Para mí, el intendente de Chivilcoy es el responsable. No importa si el señor Alberto Fernández le bajó la información. Él, como usted, como yo, vive de información, sabe de esta realidad y basta entrar en Google para ver, googlear para ver cuál es el daño de una obra, de una ola de calor en las sociedades. ¿Y por qué no lo hacen? La verdad, a mí me preocupa muchísimo porque habla de un déficit que tiene primero la ciencia, porque los científicos argentinos les gusta publicar muchos papers internacionales, pero tienen que trabajar para los argentinos. Segundo, la política tiene que pensar en Argentina y no tanto en pensar qué es lo que hace Estados Unidos con la ola de calor, qué hace España con la... Tenemos que hacer la ola de calor nosotros con Argentina, tener un trabajo concreto. Y tercero, los empresarios que deben saber de que con las sociedades no se hacen únicamente construyendo trabajo y haciendo circular dinero, porque eso es lo que nos han vendido los empresarios, de que si tenemos dólares podemos hacer lo que sea posible. Si tenemos famoso trabajo, no, no es así. Los seres humanos estamos aquí para vivir, no solo para trabajar y hacer dinero, porque usted tiene hijos, yo tengo hijos, tengo nietos, y no quiero dejarle a mi familia, a los hijos de mi hermano, de mis primos, una Argentina como la que está hoy. Aquí parece que solamente lo que importa en Argentina es ver cómo le pagamos al Fondo Monetario Internacional, y todos los que hablan de otra cosa, uy, son antipatriotas, o los paga el Reino Unido, o lo paga la Fundación o Greenpeace. Es una locura. Estamos en una situación de locura total en el país. Segundo, claramente sucede, Argentina sigue viviendo y tenemos que resolver estos temas. La pandemia es un tema que para mí tiene que trabajar mejor. La Argentina no es un país pobre, nos han empobrecido, pero tenemos muchísima capacidad. No veo los grandes epidemiólogos en Argentina asesorándolo al señor presidente de la Nación. Yo veo un montón de infectólogos, veo un montón de biólogos, veo gente que no tiene experiencias en la epidemia. Yo me he guardado en silencio, porque yo tengo mucha experiencia epidemiológica, he tratado de hacer oír mis reclamos, mis opiniones al presidente, pero se han hecho las cosas que ellos quisieron. Y bueno, así es donde estamos. Tenemos una pandemia, plena pandemia, en la cual hay 1/3 de los argentinos que están confinados y 2/3 de los argentinos que están moviéndose en la ciudad como si nada pasara. Suerte que ese tercio de los argentinos que están vacunados siguen utilizando muchos métodos para evitar, pero cuando se libere esta cuestión de que si siguen trabajando o no los contactos vacunados, y saltándose la idea de que los 5 días hay que hacerlo ahora, que es lo que ha contenido el crecimiento de la pandemia, pero apenas levanten la instrucción, el protocolo de que los que están vacunados y son contacto, no importa, pueden ir a trabajar, vamos a tener un grave problema, un gravísimo problema en el sistema de salud y en la salud de los argentinos, porque va a llegar esto al tercio que está confinado y que está todavía aislado, en el cual no son todos pacientes, no son todos vulnerables. Hay mucha gente que es muy coherente, que sabe que si se mueve hoy transmite la enfermedad, entonces están confinados. Yo creo que hay problemas, querido amigo, que hay que resolverlos, ¿no? Carlos, agradecerle muchísimo la gentileza de atendernos, de darnos estos minutos, de dejarnos estas consideraciones, por supuesto también para tener muy en cuenta, sí, de lo que es una ola de calor y que no son solamente los consejos básicos que siempre escuchamos cuando sube un poco la temperatura. Muchísimas gracias, Carlos. No, yo le agradezco a usted, yo le pido a usted como periodista, su radio la escuchan, que hay que exigirle al gobierno municipal que primero haya un plan, una estrategia para la ola de calor, porque la ola de calor van a estar permanentemente y van a seguir creciendo. Segundo, que haya un plan, que tenga recursos. Tercero, que haya claramente mecanismos también de que la sociedad, los trabajadores, los sindicatos negocien con la patronal, con los empresarios, su bienestar, porque si no va a haber problemas en el trabajo. Y tercero, tiene que haber una política de largo plazo. Acá hay que analizar cuáles son los puntos de islas de calor, los puntos negros de la ola de calor que se van a dar en Chivilcoy, para allí
plantear una política de enfriamiento de esa zona, claramente plantar árboles, claramente desarrollar techos verdes, ver qué pasa con los pavimentos, porque Chivilcoy tiene mucho cemento, hay que enfriar eso, porque las ciudades encementadas, este concepto de desarrollo está causando mucho daño. Entonces hay que tener una política a largo plazo, y las olas de calor nos obligan primero a los médicos, a los periodistas, pero sobre todo a los políticos, al intendente, que explique por qué no hay un plan en Chivilcoy ante la ola de calor. Carlos, muchas gracias, muy amable. Gracias. Que tenga un buen día, hasta luego. La palabra de Carlos Ferreira, epidemiólogo, aquí charlando con nosotros en la 91.9 en Radio del Centro, para enfocar también, ¿sí?, desde otro ángulo, esta ola de calor que vamos a vivir